Bendiciones, queridos hermanos, nuevamente estamos con nuestro estudio bíblico, motivados, inspirados a continuar, y hoy pues estaremos abordando la lección 17 sobre el tema general escatología bíblica, y el tema específico de hoy es la segunda venida de Cristo, parte 2. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. En la lección anterior dimos inicio al estudio de la segunda venida de Cristo y hicimos referencia a su importancia, a su naturaleza y también al tiempo y las señales. En la lección de hoy estaremos abordando los propósitos del regreso del Señor y también haremos una descripción de su venida. Comencemos entonces viendo los propósitos de su segunda venida. Ya se ha dicho que la segunda venida de Cristo involucra la consumación del plan de Dios para la humanidad. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y el retorno de Jesús no es la excepción. Se puede decir entonces que el regreso de Cristo está orientado a cumplir propósitos, por lo menos en 4 ámbitos diferentes. Número 1, hay un propósito con relación a Israel. Los israelitas están en un estado de ceguera por no haber aceptado a Jesús como su Mesías. Los profetas, especialmente Daniel, anunciaron que Dios trataría con Israel al final de los tiempos de los gentiles, recuerde usted. El regreso de Cristo entonces dará cumplimiento total al pacto de Dios con Abraham. En Apocalipsis leemos que muchos judíos se volverán al Señor y muchos también sufrirán martirio por causa de su fe en Jesucristo. Tal como lo expresa Romanos capítulo 11 de los versos 25 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Fíjese qué interesante, habla de este misterio. Y este misterio al que se refiere tiene por lo menos 2 componentes. 1, Israel ha experimentado en gran parte un endurecimiento espiritual, al punto que aún como nación todavía no creen en Cristo como su Mesías. Y en segundo lugar, ese misterio tiene que ver con ese endurecimiento que solo durará un periodo de tiempo que Dios ha determinado de antemano. Endurecimiento en parte. ¿En parte por qué? Porque es la ceguera. Es un endurecimiento, insisto, de la nación. Pero Dios siempre ha preservado a un remanente de creyentes elegidos por gracia. Pues como lo dice Pablo, algunas ramas fueron desgajadas, pero se volverán a injertar nuevamente en el tiempo predeterminado por Dios, mediante el único medio disponible de salvación, tanto para judíos como para gentiles: Jesucristo el Señor. Todo esto se dará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, lo cual pues se refiere a un momento específico en el tiempo o en el cumplimiento total, o sea, para alcanzar la salvación. Entonces, el endurecimiento espiritual que comenzó con el rechazo de Cristo por parte de los judíos como su Mesías, durará hasta que se hayan salvado todos los gentiles elegidos. Veamos ahora un segundo propósito, el propósito con relación a la iglesia. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario completó la salvación
de todo aquel que cree. Con su muerte y resurrección, Cristo fundó y edificó su iglesia, es decir, la congregación de fieles que han creído en Él desde su ascensión a los cielos. Sin embargo, el cumplimiento total del plan redentor incluye las promesas hechas por el Señor de llevar con Él a su iglesia. En el Nuevo Testamento se enseña que Jesús dará recompensas a los creyentes. Así lo dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Además, con la segunda venida de Cristo se dará inicio a lo que Pablo llamó la gloria venidera. El Apocalipsis está lleno de información acerca del significado del reino de Dios y de las bendiciones que los creyentes recibirán. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 5 nos dice esta palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire qué bonito. Y otra vez en Apocalipsis 22:12, que ya lo leímos: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en Filipenses capítulo 3 verso 21 dice el texto: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y también en 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 nos dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y un tercer propósito de la segunda venida de Cristo es con relación al mundo. Con su venida, Jesús se dispone también a juzgar al mundo impío que actuó en rebeldía contra Él. Desde la creación, Dios se ha revelado a la humanidad, siendo Jesucristo la máxima revelación de Dios. Sin embargo, no todas las personas le reconocen como Señor. No todas. Sino que han escogido las personas más bien las tinieblas antes que la luz. Tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1 de los versos 18 en adelante. Mire lo que Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué tremendo esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Qué tremendo, qué doloroso es esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual, el Creador, es bendito por los siglos. Amén. Por esto,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y mire qué tremendo esto. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, qué tremendo esto. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué barbaridad! Y también fíjense ustedes en Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Mire lo que nos dice esta palabra. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, dándonos a entender este texto, que se librará una gran batalla final en contra de Dios, en contra de Israel, conocida como la batalla de Armagedón, que es la gran guerra con Dios y con Cristo. Y por supuesto, la guerra terminará tan pronto como aparezca Jesucristo como el vencedor, como el Hijo de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versos 17 al 20 nos dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y dice el texto: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice el texto, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y un cuarto propósito de la segunda venida de Cristo es con relación a Satanás. Satanás se declaró enemigo de Dios al actuar en rebeldía contra él. Y a través de la historia de la humanidad, Satanás ha adversado al Señor y fue llamado en la Biblia engañador y padre de mentira. Jesús dijo que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir, pero también dice que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Claramente lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, de los versos 1 al 3, dice el texto: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón. Ahí está, mire, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto,
debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en la segunda venida, el Señor establecerá su reino y juzgará al enemigo de nuestras almas, que ha sido por siempre Satanás. Ahora, ¿cómo será el orden de los eventos en la segunda venida? A continuación, les voy a presentar el orden posible de los eventos finales hasta la segunda venida de Cristo. Ya en lecciones anteriores ya hemos estudiado cada acontecimiento. Veamos este orden en forma progresiva. Primero, el regreso de los judíos a Israel, que se inició a fines del siglo XIX y dio como resultado la creación del Estado de Israel allá en el año 1948, que es una profecía cumplida. 2. Seguirá creciendo el número de las señales profetizadas por el Señor, que caracterizarán precisamente estos tiempos postreros. 3. El Señor recibe en el aire a su iglesia. Esto se le llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. 4. Se inicia la semana 70 profetizada por Daniel. Y durante este tiempo de 7 años se desarrolla la gran tribulación. Y entonces aparece el anticristo apoyado por 10 naciones que surgen del antiguo imperio romano. Le apoyan, por supuesto, Babilonia y el falso profeta. El anticristo recibe poder, como lo dice la Biblia, del propio dragón, del propio Satanás. 5. A mitad de la gran tribulación, el anticristo rompe el pacto con Israel y desata una cruel persecución contra los judíos. Dice la Biblia también que Babilonia es destruida y el anticristo se erige como el más grande dictador mundial que jamás ha tenido la historia. 6. Se reúnen las naciones en la gran batalla de Armagedón para destruir a Israel. 7. Aparece como un relámpago Jesús, que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene acompañado de los ejércitos celestiales. Gloria a Dios. Ahora hagamos una descripción de su venida. La segunda venida de Cristo aparece narrada en lenguaje bien descriptivo y majestuoso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 de los versos 11 al 21, como también en Zacarías 14 de los versos 1 al 8. Jesús regresará como rey y como guerrero. La segunda venida contrasta con la primera. Los profetas anunciaron que el Mesías nacería, sería humilde, moriría en manos de sus enemigos y anunció el nacimiento humilde de Jesús, su vida, su servicio, su muerte expiatoria, que se cumplieron exactamente tal como fue profetizado. Sin embargo, la segunda venida de Cristo es en gloria, es en la gloria de Jesucristo y será una revelación de su majestad. Vendrá como juez todopoderoso, investido con toda autoridad, como guerrero invencible, a derrotar y a destruir al Dios de este siglo, a Satanás, y a implantar su reino eterno, que es el nuevo orden de Dios. Juan describe a Jesús en su regreso montado sobre un caballo blanco, que es diferente del jinete del caballo blanco que habla Apocalipsis capítulo 6 verso 2, donde dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es un falso Cristo. A este jinete se le identifica como el anticristo, no hay que confundirse en esto. En cambio, cuando se refiere a Cristo, se menciona y se le da un nombre a Jesucristo, como por ejemplo fiel y verdadero. Y ambas características son parte de su persona. Simultáneamente, juzga y pelea. Además se menciona otro de los nombres o títulos de Jesús, que es el Verbo de Dios, que es una expresión que utiliza Juan en el capítulo 1, verso 1. Entonces Jesús, como el Verbo de Dios, es quien realiza, ejecuta y satisface los propósitos del Padre. Los ejércitos celestiales
que acompañarán a Jesús pueden estar compuestos tanto por ángeles como por los santos, por los creyentes redimidos. Mateo capítulo 25, verso 31, mire lo que nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjese usted, esta será la llamada batalla de Armagedón. Armagedón es el lugar de la batalla. Se encuentra en la llanura de Jezreel, también llamado Valle de Megido en Israel. Y en esta batalla participarán las naciones del Oriente, la confederación de países que apoyarán al anticristo y por supuesto el anticristo mismo. En Apocalipsis capítulo 16, de los versos 12 al 16, nos dice el texto bíblico: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a los presidentes en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el verso 15, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y fíjese, será la última gran guerra en la tierra. Y la destrucción será impresionante, sin precedentes. Apocalipsis 19, de los versos 17 al 21 lo describe. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes o presidentes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Escuche esto: para guerrear contra el que montaba el caballo, que es Cristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Qué tremendo esto. Y los demás, dice, los demás muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Jesucristo apresará al anticristo y apresará al falso profeta y los arrojará vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 20 nos dice la palabra: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Qué tremenda batalla. ¿Qué decir? ¿Qué reflexionar sobre la actualidad? Porque al pensar en la segunda venida de Cristo, vale la pena reflexionar acerca de su primera venida. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y su entrega fue tal que cumplió la voluntad completa del Padre en todos los sentidos. Dio de comer al hambriento, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, transformó la manera de ver las cosas de la gente pecadora y, por supuesto,
su máxima entrega fue al dar su vida por la humanidad. Entonces, el sacrificio de Cristo consumó la obra expiatoria y Él, Jesucristo, es el único camino para llegar al Padre, para alcanzar la salvación, para obtener la vida eterna. Las naciones, no solo Israel, han rechazado a Cristo. Claro que un importante número de personas lo han aceptado a través de los siglos, pero muchos hoy no solo le niegan, sino que se burlan de su venida, se burlan de su palabra. Y el deber nuestro como iglesia, nuestro deber es seguir predicando el evangelio de amor, pero también es necesario recordar, queridos hermanos, que nuestro Dios también es fuego consumidor y que en su regreso Jesús ya no viene como redentor, viene como rey soberano a juzgar a esta humanidad que le ha repudiado. En Hebreos capítulo 9, verso 28 dice el texto: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para mayores detalles y para poder profundizar un poco más en este palpitante tema, les recomiendo leer y reflexionar, repasar este video si es necesario y leer los siguientes pasajes bíblicos: Apocalipsis 19 de los versos 11 al 13, Zacarías 14 de los versos 3 al 4, Isaías 9, 6, Isaías 64 del 1 al 2, Daniel 7 de los versos 13 al 14, Lucas 21 de los 25 al 28 y Mateo 19, 28. Por ahora, queridos hermanos, es todo. Nos vemos en nuestra próxima lección, donde estaremos abordando el tema el milenio. Que Dios nuestro Señor bendiga a cada uno y que todos estén bien en el nombre de Jesucristo. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga. Mes de enero. Entramos por tus puertas a la nueva temporada 2021 y lo hacemos con renovada gratitud y con fe inquebrantable en nuestro Dios y suficiente Salvador Jesucristo. Y bendecimos el año, declarando y apropiando la palabra de Dios que dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Bendice, Señor, nuestra siembra y cosecha. Prospera nuestros esfuerzos de vida, pero hazlo en el orden que indica tu palabra cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, prospera nuestras almas. Prospera nuestra vida espiritual, prospera nuestra comunión contigo conforme a tu santa palabra y a tu voluntad siempre buena, agradable y perfecta. Y a causa de esa prosperidad espiritual, bendice todo aspecto de nuestras vidas. Bendice también y prospera a tu iglesia, que también es nuestra, porque somos parte de ella. Y lleva a tu iglesia por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Enero, te bendecimos y saludamos con fe la nueva temporada, que en la promesa de Dios y con voz profética la proclamamos: año de nuevos diseños.